Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV Instituto Bíblico Virtual. Bienvenidos a nuestra clase de hoy, en la cual empezaremos a estudiar el libro de Apocalipsis. Soy Víctor Cáceres, quien te acompañará durante esta aventura de hoy. Debería de empezar hoy con el capítulo 1. Sin embargo, debido a los acontecimientos actuales alrededor del mundo, me veo obligado a empezar por el capítulo 13. Luego retomamos el estudio desde el capítulo 1. En el resumen del libro de Apocalipsis, que trajimos el 9 de agosto del 2025, explicamos cómo está estructurado el libro. Como todos ya saben, el libro de Apocalipsis es una literatura simbólica en su totalidad. Por tanto, nosotros, como buenos maestros y estudiantes, debemos de interpretar esas simbologías. Eso es precisamente lo que haremos en el estudio de hoy. Para poder extraer de los textos simbólicos una comprensión adecuada, es necesario hacer exégesis y usar la hermenéutica. Recordando que la primera regla de la hermenéutica es que la Escritura es su propia intérprete. El libro de Apocalipsis está cargado de indicadores hermenéuticos y teológicos, cuyos objetivos son ayudarnos a discernir la verdad que el texto pretende revelarnos. Todos estos indicadores lo iremos identificando en cada texto. Apocalipsis 13 habla acerca del dragón y, en particular, de dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Para que nosotros logremos discernir el mensaje profético que nos revela el capítulo 13, debemos de identificar a quienes simbolizan esas dos bestias. Para poderlas identificar, primero, debemos de buscar los textos precedentes en el Antiguo Testamento, ya que Juan recoge el término bestia del libro de Daniel. Esa bestia, dice Juan, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos con 10 coronas, y sobre sus 7 cabezas, un nombre blasfemo. Y también, Juan dice que una de las 7 cabezas había recibido una herida de espada, de muerte, pero que esa herida de espada fue curada. Todas estas simbologías debemos de discernirlas para que podamos formar el rompecabezas. Ahora bien, el capítulo 13 no nos da muchos detalles de estas dos bestias, pero lo que haremos es consolidar el capítulo 13 con el capítulo 17, porque esta visión de las dos bestias debemos de discernirla, no solo en conjunto con el capítulo 17, sino también con el libro de Daniel, el cual incluiremos para lograr tener una mejor visión de la verdad que el ángel quiere revelar a la iglesia. Yo sé que la teología pentecostal no mira el capítulo 13 como un capítulo donde la iglesia está envuelta. Yo soy pentecostal, pero no apoyo esta postura teológica pretribulacionista ni premileniarista. Respeto la teología pentecostal, aunque no la apoyo, pero en este estudio vamos a poner al descubierto las falsas interpretaciones que han arrastrado a la iglesia a este horrible error teológico. Este estudio expositivo nos va a tomar unas cuantas semanas para culminarlo. Por tanto, les ruego paciencia en la medida en la que vayan aprendiendo a interpretar las escrituras proféticas. Recuerde que usted está en un instituto bíblico tomando una clase de interpretación profética. Una clase que no le cuesta a usted ni un céntimo. Lo único que les pido es que presten atención, tome nota, quite toda distracción de su lado, siéntese cómodo, busquen sus Biblias y ábranla en el capítulo 13 de Apocalipsis. El título del estudio de hoy es La bestia de 7 cabezas. ¿Quién es? Apocalipsis 13, parte 1. Sin otro particular, empezamos con el estudio. Apocalipsis 13. Leemos verso 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya hemos aprendido que todo esto que revela el Apocalipsis es simbólico. Por tanto,
es nuestra responsabilidad discernir estas simbologías. Este verso 1 está cargado de simbologías, las cuales Juan, inspirado por el Espíritu, las usa como indicadores hermenéuticos con el propósito de revelarnos una verdad. También hemos aprendido que la Biblia es su propio intérprete. Por tanto, para poder extraer una sana interpretación, debemos de mantenernos dentro de los parámetros hermenéuticos establecidos. Recordemos que estas no son narraciones históricas. Hablamos de visiones, de símbolos, los cuales necesitan ser interpretados exegética y hermenéuticamente. Nada de esto ocurre en la realidad. Ocurre en la mente de Juan por medio de una visión. Esta visión de Juan es la que sigue a la visión de la mujer y el dragón. Dicho sea de paso, el Textus Receptus coloca esta primera mitad de Apocalipsis 13:1 en Apocalipsis 12:18, al final. Por tanto, de acuerdo con esto, Apocalipsis 13 es la continuación de Apocalipsis 12. Diferentes versiones traducen: el dragón se paró sobre la arena del mar. Este mismo dragón es el que termina persiguiendo a la iglesia al final del capítulo 12. Y antes de continuar, quiero definir la simbología del dragón. Ese dragón es la misma serpiente de Génesis, que simboliza el opositor, adversario, el caos, el ego, el mal, el acusador, también conocido como Satanás, diablo. En otras palabras, es el polo opuesto al árbol de vida. Hablamos de ese conocimiento oculto del mal. Hablamos de ese espíritu, de ese carácter babilónico, de ese paradigma que se levanta contra todo que tenga que ver con Dios. Sin embargo, no puede ser destruido, porque es el mismo árbol de vida. Por tanto, ese paradigma fue redimido por el Mesías en la cruz, pero todavía actúa sobre la humanidad y también sobre muchos en la iglesia. Y ahora nos toca a nosotros redimirlo de nuestras vidas, porque ese paradigma es parte de nosotros. Ese dragón se encuentra en toda la humanidad. Y su objetivo es, primeramente, vencer o someter a los redimidos de Dios bajo su autoridad. Y segundo, someter a toda la humanidad bajo su dominio. Existen dos razones esenciales para que este dragón logre su objetivo. Su primer objetivo es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Dios ha sido liberado de la autoridad del dragón. Por tanto, Él quiere a sus hijos de vuelta. Y el segundo objetivo es el resto de la humanidad. Porque, aunque están bajo su autoridad, el pueblo de Dios los puede liberar, redimirlos de su autoridad y ponerlos bajo la autoridad de Dios. Ese es el mensaje que el Mesías nos envió a predicar. Ese es el plan de Dios, pero no el del dragón. El que tenga sabiduría que discierna esto que acabo de decir. Por eso el capítulo 12 dice que el dragón se enfurece contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios es la verdad, es decir, la mujer, y fue a pelear contra los que guardan sus mandamientos y retienen el testimonio de Jesús, de ese nombre que está por encima de todo nombre. Y la pregunta es, ¿guarda usted los mandamientos de Dios? ¿Retiene usted el testimonio de Jesús? Si su respuesta es sí, los guardo. Prepárese, porque va a pelear contra usted. La furia de Faraón irá detrás de la iglesia. Pero tranquilos, Dios peleará por usted. Pero, si su respuesta es no, tranquilo, relájese en su casa, porque los que no recogen con el Señor desparraman. Entonces, ya sea que Juan haya visto al dragón parado sobre la arena del mar, o él mismo se haya visto parado sobre la arena del mar, porque si fue al dragón, está en lo cierto, y si fue a él mismo, también está en lo cierto. En lo personal, me inclino por el dragón parado sobre la arena del mar. Entonces, Juan dice que vio al dragón parado sobre la arena del mar. Recordemos que el dragón salió a pelear contra la descendencia de la verdad o la mujer. Recuerde que la mujer, en la Escritura, es símbolo de la verdad.
Vamos primero a interpretar la simbología de la arena del mar. ¿Qué simboliza la arena del mar? El hecho de que el dragón encontrarse sobre la arena del mar, esto nos revela que el dragón se encontraba en una posición firme, una posición de guerra, y este implica un dominio sobre los descendientes de Abraham. La simbología de la arena es la que define a los descendientes como un número incontable. El mar no alude a la descendencia, sin embargo, están siempre unidos como la arena y el mar. Y entienda lo que digo. ¿Dónde encontramos esta frase por primera vez en la Escritura? La encontramos en Génesis 22:17, y la misma hace referencia a la descendencia de Abraham. Recordemos que Juan, además de estar en una visión, lo que escribe lo hace bajo inspiración divina. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Antes de identificar a estos descendientes de Abraham, debemos de tener mucho cuidado, porque no todos por ser hijos son descendientes de Abraham. La descendencia de Abraham está llamada en Isaac, luego en Jacob, o Israel, y por último en Cristo, que es el cumplimiento de la promesa, del pacto. Estos son descendientes por la fe de Abraham. Sin embargo, hay otro grupo descendiente de Abraham, que son por la ley. Entonces, la arena es símbolo de toda la humanidad, tanto los de fe como los de la ley. Romanos 4:16. Entonces, dijimos que Cristo es el cumplimiento de la promesa, del pacto. ¿Cuál pacto? El pueblo del nuevo pacto, es decir, la iglesia formada por diferentes pueblos, naciones, tribus y lenguas. Y esto es bien importante que la iglesia entienda. No podemos salirnos de los parámetros hermenéuticos que la Escritura establece. No podemos asumir, no podemos imaginar, ni pensar, ni concluir. Si nosotros queremos revelación de Dios en nuestras vidas, debemos de discernir lo que Él quiere revelarnos por medio de la Escritura. ¿Qué más dice Juan? Y vi subir del mar una bestia. Aquí encontramos un cambio. Primero, Juan ve al dragón, y luego ve una bestia subir del mar. Recordemos que estamos en el mismo escenario, y vamos a desmenuzar exegéticamente esta parte del verso. Juan vio subir. El término griego usado para subir es eka. Eka significa desde o fuera de. Por tanto, denota un movimiento desde el interior hacia el exterior. Entonces, y por favor, quiero que presten atención al texto. Juan vio salir desde adentro, desde el interior. ¿De qué Juan vio salir desde adentro? Juan vio subir del mar. Ahora bien, ¿qué simboliza el mar en la Escritura? El griego thalassa significa mar literalmente. Sin embargo, thalassa simboliza el caos primordial. Entiéndase, lo maligno, lo diabólico, el miedo, lo esclavizante, lo rebelde, el orgullo, etc. El mar representa el desorden antes de la creación, el misterio que precede a la forma. Entonces Juan vio salir del caos una bestia. ¿Dónde encontramos esta bestia en el AT? No tenemos que ser muy inteligentes para saber que aparece en Daniel. Daniel habla de 4 bestias, pero Juan habla de una bestia. Sin embargo, no podemos olvidar que Daniel, antes de hablar de las 4 bestias, primero habla de una bestia. Y esa bestia es a la que Juan se está refiriendo. Esa bestia la encontramos en Daniel 4. Y, aunque no voy a explicar Daniel 4, panorámicamente, esa bestia es un corazón de bestia en la naturaleza humana. Entiéndase, un corazón con todas las características antes mencionadas. Ahora bien, esa naturaleza humana con corazón de bestia está simbolizada en Nabucodonosor. Más adelante vamos a entrar en ella. Juan vio salir del caos un corazón de bestia o una rebeldía manifestada en una naturaleza humana. Juan ahora nos va a describir esa bestia. Y 6. Subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a empezar con estas 2 descripciones de la bestia. Esa bestia, de acuerdo con la visión de Juan, tenía 7 cabezas.
Todos sabemos que el 7 en la Escritura es un indicador hermenéutico que nos revela la santidad de Dios en su pueblo. Esa santidad está atada a los propósitos redentores de Dios. Entonces, y presten atención, si el número 7 simboliza la santidad y los propósitos redentores de Dios en su pueblo, ¿por qué la visión ata ese indicador teológico a esta bestia? Esta es una pregunta que, si somos estudiantes y maestros serios de la Escritura, debemos hacernos. Dejemos ya de leer la Escritura casualmente. Escudriñemos las Escrituras con propósito. Dice Jesús que ellas dan testimonio de Él. Voy a explicar por encima la razón por la cual la Escritura ata el número 7 con la maldad. En otras ocasiones, ya esto lo he dicho. La maldad, el conocimiento del mal, la bondad y el conocimiento del bien forman el árbol de la vida. Ese árbol de la vida es la misma Torá, es la ley, mandamientos, palabra e instrucciones de Jehová. El bien y el mal son los dos opuestos del árbol de la vida, es decir, los dos extremos del árbol de la vida. El hecho de ser opuestos o polares significa que ambos son uno. Por tanto, si son uno, como la ley es una, no se pueden separar. Dependen uno del otro. Esta polaridad forma parte del ser humano. El mal en usted no se puede destruir, porque estaría destruyendo el bien. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? La Escritura enseña que el Mesías vino como mediador para reconciliarnos con nuestro Creador. Nuestro Creador es el árbol de vida en nosotros. El mal es el opuesto que ha dominado sobre el bien en nosotros, conforme al relato de Caín y Abel. Pablo nos dice que no nos dejemos vencer del mal, sino que venzamos el mal con el bien. Es decir, que el mal en nosotros debemos de reconciliarlo con el bien en nosotros. Esa es la verdad que Jesús dijo que nos haría libres. Libres de la esclavitud del mal en nosotros, no fuera de nosotros. Este es un tema teológico muy profundo, que entiendo que para muchos de ustedes es difícil discernir. Pero mi responsabilidad es enseñarlo. Es por esta la razón que el 7 se ata a la maldad. El propósito de Dios es redimir esa maldad. Y sexo, subir del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya hemos identificado el número 7 y la razón por la cual aparece aquí. Este número 7, en el texto, también tiene una connotación literal, sin perder el propósito de Dios, que es la santidad en su pueblo. Y, por favor, recordemos que ya identificamos que esta visión es en relación con los descendientes de Abraham. Esos descendientes de Abraham, que, dentro del contexto histórico, representa a Israel, el pueblo judío. En el contexto actual, representa a toda la humanidad. Por tanto, amados, presten atención porque este capítulo 13 está relacionado con el pueblo de Dios. Entiéndase, el Israel de la Biblia. Y, a la misma vez, está relacionado con nosotros la Iglesia y con el resto de la humanidad actual. Cuando la Escritura habla de cabeza, simboliza reino, o, más bien, un paradigma. Un paradigma es un sistema de creencias. Cristo fue puesto por cabeza sobre la Iglesia, es decir, fue puesto por rey sobre la Iglesia. Sin embargo, Juan vio una bestia con 7 cabezas, es decir, con 7 reinos o sistemas de creencias. Lo que esto nos revela es que ese espíritu rebelde, Nimrod, ha venido influenciando sobre todos los reinos a través de la historia. La pregunta es, ¿quién usted cree que es esta bestia? No se imagina quién es. Esta bestia y estos reinos van a ser identificados en el capítulo 17. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, que aparte de las 7 cabezas, la bestia también tenía 10 cuernos. El número 10 simboliza una totalidad, lo completo, y los cuernos simbolizan gobiernos. Ahora bien, es un poco difícil imaginar a esta bestia,
ya que no veo cómo acomodar 10 cuernos sobre 7 cabezas. Sin embargo, el mensaje no es ese. Recordemos que Juan habla de una bestia, es decir, una actitud rebelde, un carácter maligno, diabólico manifestado en ese reino. Y si somos buenos estudiantes y maestros, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es ese reino? Y la otra pregunta es, ¿por qué esa actitud rebelde se manifiesta en 7 reinos o 7 poderes? ¿Quién es esa actitud rebelde? ¿A quiénes simbolizan estos 10 cuernos o gobiernos? Ya mismo vamos a discernir estas simbologías. Y dice Juan, y en sus cuernos 10 diademas. Es decir, que esos cuernos tenían diademas o coronas. Hablamos de la totalidad de todos los gobiernos del mundo. Lo que esto nos revela es que todos los gobiernos del mundo están bajo la influencia y dominio de esa actitud rebelde, de esta bestia, de este reino. Ese dominio de los gobiernos no fue voluntario, sino un dominio impuesto por la bestia. Y dice Juan, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. El estar sobre sus cabezas, del griego epi, simboliza que sobre esas cabezas, sobre esos 7 reinos, se ejerce una soberanía, una autoridad oscura y satánica. ¿Cuál es esa autoridad? Un nombre blasfemo. Ya todos sabemos que nombre en la Escritura es un indicador hermenéutico que nos revela un carácter, una identidad, unas características, una personalidad. También pudiésemos decir una imagen. Ahora bien, dice Juan que ese identidad o carácter era blasfemo. La blasfemia es una transgresión contra lo sagrado, una ruptura del respeto debido a lo divino. Es profanar la verdad, es creerse ser Dios mismo. Hablamos de un reino que se cree ser Dios. Y esto es lo mismo que Pablo revela en 2 de Tesalonicenses, Levítico 24:16. Dice que el que blasfeme el nombre de YHWH será condenado a muerte. Es decir, un nombre o carácter que se opone al carácter o el nombre de Jehová. Lo profano que se opone a la santidad. Jesús advierte sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31 a 32. Considerada imperdonable. Pablo condena la blasfemia como parte de la corrupción del habla. Efesios 4:31, Colosenses 3:8. Esta corrupción del habla significa hablar nuestras propias palabras. Isaías 58:13 dice que no hablemos nuestras propias palabras, porque cuando hacemos esto, hablamos sin conciencia y pudiésemos blasfemar el carácter de Dios en nosotros. Porque si usted no lo sabe, la imagen del Hijo, el carácter del Hijo, se está formando en usted. Y vamos a cerrar con esto. Ya hemos explicado el verso 1, y espero que haya sido de bendición y crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Entonces, esos reinos o poderes representados en las 7 cabezas estaban bajo el dominio de ese carácter o actitud que se opone al carácter santo de Dios. Están bajo esa ley opuesta, llena de maldad que opone a la ley santa. Bajo el dominio y autoridad del dragón, esa mentira que opone a la verdad. Gracias por participar de la clase de hoy. Una horita llena de sabiduría e inteligencia espiritual. Inviten a todos sus hermanos de la congregación, a sus compañeros de labores, a familiares, a que se unan con usted a estudiar las Escrituras en nuestro Instituto Bíblico Virtual. Es gratis, no le cuesta nada. Por lo contrario, va a salir enriquecido espiritualmente. Estas clases salen al público todas las semanas. Invite a sus hermanos y familiares cualquier día de la semana e invierta 1 hora y deje a un lado la televisión, los juegos y los entretenimientos que lo que traen es pérdida de su vida. No se pierda nuestra próxima clase, que será la próxima semana. Si esta clase ha sido de bendición, compártala con todo el mundo. Nos gustaría saber de usted y que nos comparta su experiencia con la clase de hoy. Escríbanos por WhatsApp
o Messenger. Si todavía no lo ha hecho, le invito a suscribirse a nuestra página en Facebook y nuestra plataforma de YouTube. Dios les bendiga rica y abundantemente.